Buenas tardes, nosotros somos el grupo 7 y en esta oportunidad vamos a exponer sobre la formación de actitud. Los integrantes pueden ser apreciados en la diapositiva. Y comenzando primeramente vamos a empezar con la importancia de las actitudes. ¿Quién de nosotros no ha opinado alguna vez acerca de cuestiones políticas o quién no ha mantenido una discusión sobre asuntos tales como la inmigración, la eutanasia, la legalización de las drogas? Habitualmente las personas toman decisiones y realizan elecciones acerca de un sinfín de temas, por ejemplo, a qué partido votar, si acudir o no a una manifestación a favor del matrimonio gay, decidir sobre distintas marcas de ropa, cantante u opciones musicales a la hora de comprar o finalmente optar por salir o no a cenar con determinadas personas. Todos esos comportamientos tienen un punto en común, todas tienen una valoración, y este comportamiento no es más que la actitud. Para ser más exactos, la actitud es el comportamiento que refleja valoración de un tema en concreto. Entonces, ya conocido un poco sobre la actitud, vamos a conocer 6 puntos por los cuales son importantes. En primer lugar, son relevantes a la hora de adquirir nuevos conocimientos, ya que las personas asimilan y relacionan la información que reciben del mundo en torno a dimensiones evaluativas. En segundo lugar, desempeñan una función imprescindible para buscar, procesar y responder información, no solo de ellos mismos, sino del entorno en sí. En tercer lugar, permiten realizar predicciones más exactas sobre la conducta social humana y sus cambios. Es decir, las actitudes influyen sobre la forma en que piensan y actúan las personas. En cuarto lugar, conectan el contexto social con la conducta individual. Dicho de otro modo, nuestras actitudes, reflejan la interiorización de los valores, normas y preferencias que rigen en los grupos y organizaciones a los cuales pertenecemos. En quinto lugar, las actitudes de las personas pueden cambiar el contexto. O sea, si las actitudes de un gran número de personas cambian, posiblemente las normas sociales cambien también. Y por último, la investigación sobre actitud permite conectar áreas de investigación totalmente dispersas. Actitud según la psicología social. Se ha buscado varias formas para definir la actitud, pero finalmente se decidió que son las evaluaciones globales y relativamente estables que las personas hacen sobre otras personas, ideas o cosas que técnicamente reciben la denominación de objetos de actitud. O sea, como ya mencionamos, los temas o en concreto son los cuales va dirigida nuestra valoración, ¿no? Para Brignol y otros autores, la actitud es el grado positivo o negativo con que las personas suelen juzgar cualquier aspecto de la realidad, convencionalmente denominado objetos de actitud. Como se mencionó anteriormente, Brignol definía que las actitudes pueden tener un grado de polarización, ¿no? O sea, pueden ser positivas o negativas, aunque también hay casos en los que presenten ambas valoraciones o hay una valoración neutra. Por eso voy a presentar las formas principales de las evaluaciones o juicios generales que caracterizan a la actitud. En primer lugar está la valencia positiva o negativa. Y está la actitud positiva de extremosidad media, o sea, cuando la valoración de una persona es medianamente positiva. La actitud positiva de extremosidad alta, cuando la valoración de una persona es altamente positiva, y la actitud negativa de extremosidad alta, cuando la valoración de una persona resulta algo totalmente negativo. En segundo lugar está la indiferencia y ambivalencia. En primera parte está la ausencia de actitud, cuando la persona considera el objeto de actitud como algo irrelevante o sin importancia. La actitud neutra, cuando la persona siente indiferencia hacia el objeto de actitud. Y finalmente, la actitud ambivalente, ¿no? Como ya mencionamos, cuando están presentes ambas valoraciones, tanto positivas como negativas. Los objetos a los cuales van dirigidas nuestras actitudes pueden ser concretas, como puede ser, ¿no?, la marca de un auto, el matrimonio gay, etc. O abstractas como la igualdad, la paz o la solidaridad. Las actitudes constituyen un fenómeno mental, es decir, las actitudes reflejan una tendencia evaluativa que no es directamente observable desde fuera del propio sujeto, sino también es importante conocer los componentes intrínsecos de la persona, ya que las actitudes tienen componentes y conocerlos nos pueden ayudar a inferir el comportamiento humano. Entonces, los componentes de la actitud son, en primer lugar, el componente cognitivo, que son los pensamientos y creencias de la persona acerca del objeto de actitud. El componente afectivo son los sentimientos y emociones asociados al objeto de actitud o los sentimientos y emociones que nos causa el objeto de actitud.
y el componente conductual que son las intenciones o disposiciones, la acción y así como los comportamientos dirigidos hacia el objeto de actitud. Bueno, continuando la exposición, ¿para qué sirven las actitudes? ¿Cuáles son sus funciones? Hasta ahora hemos visto cómo se define el concepto de actitud en psicología social, y aún así han puesto relieve de algunas de sus características más importantes. Cabe ahora tratar de responder algunas preguntas, sencillas pero esenciales para comprender el concepto de la actitud. ¿Por qué tenemos actitudes? O dicho de otro modo, ¿por qué la tendencia de responder evaluativamente ante cualquier cosa o situación o un fenómeno omnipresente en nuestras vidas? La respuesta a este planteamiento nos lleva directamente al análisis de las funciones que cumplen las actitudes y de las motivaciones que ayudan a satisfacernos. Por otro lado, pues tenemos tres funciones. Tenemos para qué sirven las actitudes, cuáles son sus funciones, de los cuales pues se dividen en tres funciones. La primera función es de organización del conocimiento, y esta se basa en organizar y dar coherencia a todo ese mundo estimular que se presenta ante nosotros, consiguiendo así una mejor adaptación al ambiente con el que interactuamos. Por otro lado, tenemos la función instrumental o utilitaria. En esta función pues se basa en la teoría del aprendizaje, de que las actitudes ayudan a las personas a alcanzar y recompensar los objetivos deseables y evitar los indeseables, cuyo resultado es el castigo. Por otro lado, tenemos la función de identidad y de expresión de valores. Aquí, pues, las personas se expresan públicamente sus actitudes, sus opiniones, sus acciones personales y evaluaciones sobre muchos temas. Una opinión de ámbito grande, de ámbito libre que se puede dar en en estas tres partes de las funciones de las actitudes y para qué sirven las actitudes. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre la formación de las actitudes. Aquí las personas poseen actitudes hacia la mayoría de estímulos que los rodean, incluso para aquellos objetos los cuales no podemos tener ningún conocimiento, ninguna experiencia, pero así enseguida podemos evaluarlos, depende de nuestra percepción, si es bueno o malo o si nos gusta o no nos gusta. Por eso, los tres tipos de información juegan un papel importante en la formación y en el desarrollo de nuestras actitudes, tal y como lo vamos a explicar a continuación. Primero, nos vamos a basar en las actitudes basadas en la información cognitiva. Esto pues se refiere al sentido común que nos indica que nuestras actitudes están directamente relacionadas con los pensamientos o creencias que nosotros desarrollamos sobre el objeto de actitud vinculado a ellas. Con esto pues tenemos una teoría de la acción razonada, también conocida como la teoría de la expectativa valor. Y el ejemplo fue dado por McGuire en el año 1969, que dice que las actitudes están determinadas por las creencias que tenemos acerca del objeto actitudinal. En conclusión, destacando lo que dijo, pues podemos decir que las personas poseen una variedad de creencias asociadas con la actitud, creencias que van desde estimaciones de la probabilidad y deseabilidad de las conductas asociadas con el objeto de actitud, hasta las expectativas en relación con lo que sería deseable para los demás. Ahora vamos a continuar con la actitud basada en la información afectiva. Bueno, como podemos nosotros observar o como es sabido, pues esto se da a través de nuestras experiencias, asociamos determinadas emociones a personas, objetos o situaciones,
Y con eso pues relativamente al margen de las creencias que poseemos sobre el objeto evaluado. Con esto tenemos al condicionamiento clásico, que se refiere a una forma de aprendizaje en la cual un estímulo que inicialmente no evoca ninguna respuesta emocional, que esto lo conocemos como estímulo condicionado, termina por inducir dicha respuesta como consecuencia de su emparejamiento sucesivo con otro estímulo, que esto lo llamamos estímulo incondicionado. Y aquí pues se provoca naturalmente la mencionada respuesta afectiva. Por otro lado tenemos el priming afectivo. ¿Y en qué consiste esto? Pues básicamente consiste en lo mismo, a diferencia con lo descrito anteriormente, pero aquí pues primero se presenta el estímulo incondicionado antes que el estímulo condicionado. Además que se pueden formar actitudes sin necesidad de emparejar unos estímulos con otros. Solo basta presentar un estímulo repetidas veces para que algo le acabe de gustar. Y por último tenemos las actitudes basadas en la información conductual. Aquí pues los psicólogos sociales se han interesado durante décadas por la formación en que el propio comportamiento puede servir de base para desarrollar nuestras evaluaciones sobre diferentes objetos de la actitud. Y aquí tenemos también el condicionamiento clásico. Ya lo mencionamos anteriormente que nuestra propia conducta puede afectar al funcionamiento como un estímulo incondicionado. Por otro lado, también tenemos la disonancia cognitiva, pues esto, sacando la conclusión de esto, es cuando las personas se comportan de una forma inconsistente con su forma de pensar. Se produce un estado aversivo de malestar que lleva a otras personas a buscar estrategias para reducir o eliminar ese estado negativo que él tiene. Por otro lado, tenemos la autopercepción. Esta pues tiene una teoría la cual está escrita por Ben en el año 1972, que la teoría de la autopercepción. En esta teoría pues utilizamos la observación de nuestras propias conductas para juzgarnos a nosotros mismos, al igual que hacemos con la conducta de otras personas. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo de que digamos que en las últimas semanas pues hemos estado hablando por largas jornadas con una persona por teléfono. Y nosotros pues con nuestra autoobservación podemos llegar a concluir que esa persona nos gusta. Y esto pues cuando tenemos una evaluación de nuestra autopercepción, tenemos una actitud previa y clara sobre lo que nos está pasando. En el sesgo de observación, esto se da cuando las personas realizan una determinada conducta. Además que se produce un sesgo de búsqueda a favor de los pensamientos que son consistentes con dicha conducta y en detrímetro de aquellos pensamientos no consistentes con ella. En otras palabras, podemos decir que la propia conducta también podría cambiar las actitudes haciendo unas creencias o pensamientos más accesibles que otros. Doy pase a mi compañero. Con la exposición voy a hablar sobre la fuerza y estructura de las actitudes. Se refiere a la capacidad de una actitud para ser relativamente estable y resistente en el tiempo y con una capacidad para predecir la conducta de las personas. Las actitudes, denominadas fuertes, tienen mayor probabilidad de producir estos resultados que aquellas a las que se conocen como actitudes débiles. Tenemos otro punto que es indicadores objetivos de la fuerza de las actitudes. Estas cuentan con 6 tipos. La primera, extremosidad o polarización. Este indicador se define mediante 2 elementos, la dirección o valencia y la intensidad o polaridad. La dirección o valencia de las actitudes se refiere a la valoración positiva, neutra o negativa que la persona atribuye al objeto actitudinal.
La accesibilidad se refiere al grado en que las actitudes se activan espontáneamente cuando las personas se exponen al objeto de actitud, o dicho de otro modo, a la rapidez con la que una actitud viene hacia nuestra mente. El grado de accesibilidad afecta inevitablemente a la forma de interpretar la realidad por parte de las personas. La ambivalencia es cuando una persona mantiene de forma simultánea dos evaluaciones de signo opuesto hacia el mismo objeto de actitud, se dice. Entonces, que tiene una actitud ambivalente hacia dicho objeto. La estabilidad es una actitud estable y por tanto fuerte, en la medida en que es capaz de mantenerse intacta en el tiempo. Asimismo, esta cualidad se suele evaluar midiendo la misma actitud en distintos momentos. Como ejemplo, podemos poner que una actitud que hoy es muy extrema y dentro de 2 meses resulta moderada, sería una actitud poco estable y por lo tanto se podría decir que es una actitud débil, comparada con otra que no varíe durante mucho tiempo. La resistencia. Este indicador de fuerza hace referencia a la capacidad de las actitudes para resistirse a información de signo contrario. Podemos decir que la resistencia de una actitud se puede evaluar exponiendo a las personas a una información contraactitudinal y evaluando su impacto persuasivo. En la medida en que la actitud no cambie como resultado de este ataque contraactitudinal, se puede hablar de un ataque, de una actitud fuerte. Por último, tenemos predicción de la conducta. Esta es una actitud fuerte en la medida en que es muy capaz de influir en la conducta de una persona. Por ejemplo, como señalamos anteriormente, un problema de las actitudes ambivalentes es que no permite que a las personas saber qué hacer en la relación con el objeto de actitud, con la parálisis consiguiente ante él. El tercer punto es indicadores subjetivos de la fuerza y de las actitudes. Estas cuentan con 3 tipos: la confianza, la importancia y el conocimiento. De actitudes. Las medidas de actitudes son numerosas y diversos los procedimientos diseñados para medir las actitudes, todos los cuales podrían clasificarse en 2 grandes categorías: procedimientos directos y los procedimientos indirectos. En cuanto a los procedimientos directos, consisten en preguntar directamente y explícitamente a las personas por las opiniones y evaluaciones que sustenten en relación a un determinado objeto de actitud. Los procedimientos indirectos tratan de conocer las evaluaciones de las personas sobre el objeto de actitud sin preguntar directamente por él. Existen procedimientos directos para medir actitudes. Uno de ellos es diferencial semántico, el otro denominado escala de Lifker. Asimismo, también hay procedimientos indirectos para medir las actitudes. Contamos con las pruebas proyectivas, el procedimiento psicofisiológico, el procedimiento conductual, el procedimiento de tiempo de reacción, la tarea de evaluación automática y finalmente el test de asociación implícita. Continuando con las controversias actuales sobre el concepto de actitud, como bien mis compañeros ya definieron que las actitudes son evaluaciones duraderas que poseen las personas sobre un sinfín de objetos. Sin duda, para que las actitudes puedan girar nuestra atención, pensamiento o conducta, e incluso nuestra identidad, deberían mantenerse relativamente estable a lo largo del tiempo. Para cumplir dicho criterio, las actitudes tendrían que estar representadas en la memoria, como por ejemplo en forma de evaluación permanente asociada al objeto de actitud. Asimismo, la expresión verbal es una actitud, la que conocemos como una opinión, la cual sirve de indicador a medida de la actitud. De este modo, para medir una actitud se utiliza una escala compuesta por distintas afirmaciones o ítems que permite obtener la opinión por parte del sujeto. Continuamos con las actitudes implícitas y explícitas. Estas actitudes implícitas son evaluaciones que tienen un origen desconocido para el sujeto. Asimismo, son activadas automáticamente ante el objeto de actitud.
Por otro lado, requieren de una cierta historia de presentaciones y evaluaciones previas para su formación, como también influyen en las respuestas implícitas e involuntarias de las personas. Tradicionalmente se ha considerado a las actitudes desde el punto de vista explícito, es decir, refieren al autorreporte que una persona realiza o lo manifiesta directamente, y explícita que una persona realiza sobre un determinado objeto, persona o... Modelos metacognitivos de actitudes. Son un modelo teórico con la capacidad de acumulación de resultados y datos empíricos, en los cuales podemos encontrar diversos, entre los cuales están el modelo MODE, mediante el cual la persona presentará una asociación evaluativa mediante el procesamiento de una información relacionada. De igual manera tenemos el modelo dual de las actitudes, el cual se logrará dos representaciones mentales distintas del objeto de actitud. Según esto, podemos afirmar que las actitudes implícitas se forman a través de procesos asociativos. Postulados fundamentales. Según el MCM, es decir, el modelo metacognitivo de las actitudes, los objetos de actitud están representados en la memoria junto con sus asociaciones evaluativas, en función de la dimensión bueno o malo. Dichas asociaciones varían su fuerza asociativa. El MCM hace una presión fundamental al señalar que las asociaciones entre el objeto de actitud y su evaluación reflejan todo tipo de información cultural, esperanzas y deseos personales. Las asociaciones en sí mismas no constituyen la actitud real como se argumenta desde la mencionada visión tradicional.